Buenas noches, vamos a continuar con nuestra segunda mesa verde del ciclo de mesas Conflicto y Postconflicto, reflexiones recientes acerca de nuestra memoria. El día de hoy tenemos la presentación del estudio de Esteban Vallerriestra, Movadef, el pensamiento Gonzalo y la reaparición de Sendero Luminoso, 1992-2012. Esteban Vallerriestra es licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, candidato a magíster por la Universidad de Ámsterdam. Sus temas de interés pasan por conflictos sociales, memoria y conflicto armado, y en la actualidad gestión pública relacionada al medio ambiente. La dinámica de ahora es, tiene unos 25 minutos para su presentación, luego vendrán los comentarios de Tamia Portugal. Tienes la palabra, Esteban. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos por venir. Como dijo Dini, lo que voy a presentar es, son los alcances de lo que fue mi tesis de licenciatura, una tesis que empecé el año 2011 y que terminé el año 2015. Bueno, fue un proceso largo de investigación que, bueno, tengo que confesar, tuvo muchos tropiezos en el camino, que voy a explicar más adelante. Pero primero que nada quería empezar estas diapositivas, bueno, ojalá que no los aburran, no son muchas, por mi posición respecto al tema. ¿Por qué elegí estudiar el Movadef en un momento? Y bueno, a diferencia quizás de otras investigaciones que ven temas de memoria o que ven temas de reconstrucción de conflicto, mi interés fue el de poder hacer un estudio comparativo en el principio. Y ese propósito, tengo que admitir, fracasó en su momento. En mi carrera, bueno, como politólogo, al empezar, durante mis cursos de tesis, lo que intenté de hacer al principio fue una comparación entre la experiencia política de grupos guerrilleros que después terminan tomando parte de la arena política, que terminan participando en democracia, tales como el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el M-19 en Colombia. Surge también de que, yo hice un intercambio casi un año en Colombia, terminé haciéndolo allá, entonces vine con esta idea de poder hacer una comparación entre estos procesos ya consolidados y el proceso que estaba iniciando en ese momento en Perú. Bueno, sin embargo, como les decía, mi intención fracasó estrepitosamente porque cuando el Movadef empezaba a hacer algo, empezaba ya a formarse y empezaba a participar en la política, bueno, llegó la represión de la policía, el acoso de los medios, y las fuentes que yo empecé a trabajar se cerraron totalmente, ¿no? Entonces, fue difícil tratar de trabajar ese tema durante esa coyuntura. Sin embargo, bueno, persistí, seguí con él para ver hasta dónde podía llegar y, por ejemplo, quise explorar otros aspectos, como por ejemplo el de los jóvenes que formaban parte del Movadef, o las intenciones del Movadef hacia adelante, pero digamos, eso no es lo que pude llegar a hacer, ¿no? Entonces, quiero empezar diciéndoles que esta no es una tesis sobre el Movadef por sí. O sea, lamento decepcionar si es que buscan en mi tesis luces sobre qué es, hacia dónde va, o algún tipo de información nueva, novedosa sobre el movimiento, sobre el partido, porque eso es algo que, bueno, pude explorar hasta cierto punto, pero con muchas limitaciones, ¿no? Mi tesis es una tesis, en cambio, sobre la historia reciente de Sendero Luminoso. Después de todo este proceso largo, de investigación, con lo que pude quedarme fue con entrevistas a los líderes del movimiento, a algunos de sus militantes, pero sobre todo con un cúmulo de documentos, que eran los documentos del partido, que describían un poco la línea política de Sendero Luminoso y cómo es que esta había cambiado a través del tiempo, cómo se habían transformado en acciones. Y bueno, el aporte de mi investigación, que tengo que confesar es muy modesto, va por ese lado, ¿no? De tratar de reconstruir la historia reciente de Sendero Luminoso, ¿no? Bueno, dicho esto, a ver, también para que
podamos seguir en mi presentación. Lo que voy a empezar primero con la parte quizás más académica, ¿no? Con la disertación, con en el lazo entre Sendero Luminoso y el Movadef, en las similitudes y diferencias, en los problemas en la academia que puedo encontrar, en las preguntas de investigación que desarrollé, ¿no? Y la segunda parte de mi presentación va a tratar más del desarrollo de la investigación, que es esta parte histórica, la reconstrucción, digamos, de periodo tras periodo, cómo es que se fue desarrollando la historia de Sendero Luminoso, qué deviene después en el Movadef, ¿no? Bueno, y al final unas conclusiones, ¿no? que es hasta donde pude llegar y hasta donde pude ver que también podía seguirse después una línea de investigación, ¿no? Y bueno, Sendero Luminoso y el Movadef. Bueno, en el año 2010, 2011 uno podía ver diferentes similitudes y diferencias entre Sendero Luminoso y el Movadef. Podían verse como dos fotografías de un mismo objeto, ¿no? Podías encontrar similitudes como la línea ideológica y política, los dos se reconocían como seguidores del pensamiento Gonzalo. La composición de la militancia también puede decirse que es similar. Tenés personas que estuvieron vinculadas al partido que después estuvieron vinculadas al Movadef, ¿no? Puedes encontrar esas similitudes. Sin embargo, también encontrabas diferencias, ¿no? Como la estrategia de Sendero Luminoso en un momento era la lucha armada, en cambio en el Movadef la estrategia era la participación electoral. La consigna de Sendero hasta el año 92 era buscar el equilibrio estratégico, seguir con la guerra. En cambio, Movadef entraba con otro discurso, la solución política, la amnistía general, la reconciliación nacional. Entonces, lo que traté de buscar en mi investigación tenía estas dos imágenes, voy a tratar de reconstruir la película, ver la transición de una a la otra, ¿no? Viendo cómo había cambiado para ver si es que este aparente giro que había era un giro sincero o era más bien, digamos, un lobo que estaba disfrazándose de Caperucita, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pero me encontré con un problema que existía, y creo que existe hasta el momento, un vacío en la literatura respecto a Sendero Luminoso, a la parte histórica y reciente, que es que, bueno, estudios como el informe final de la Comisión de la Verdad o libros como La voluntad encarcelada de José Luis Renique habían llegado hasta esta etapa de Sendero en que se veía la solución política a los problemas derivados de la guerra, como ellos le llaman, ¿no? Es decir, después del acuerdo de que Sendero Luminoso cae y que, digamos, Guzmán busca algún tipo de negociación con el Estado, después de esta etapa era poco lo que se había escrito sobre ellos, en qué estaban, en qué se habían movido, etcétera, ¿no? Ojo que también aquí estoy haciendo una distinción, quizás he debido decirlo como palabra previa, pero lo que yo estaba investigando, lo que me puse a investigar fue la historia de esta línea cuerdista de Sendero Luminoso, ¿no? la que se distingue de la línea Proseguir, que en un momento se corta con Sendero Luminoso de Guzmán, ¿no? Entonces, sobre esta parte no existía mucha literatura, entonces no había muchas cosas que yo pudiera decir. Sin embargo, vi un hilo en común que podía seguirse, que es el tema del pensamiento Gonzalo, que como tal, bueno, se define como la línea política y estratégica del partido, de Sendero Luminoso. Es Ismael Guzmán el que, como líder e ideólogo del partido, determina su rumbo, determina cada una de las acciones que debían seguirse. Ese es básicamente el pensamiento Gonzalo, ¿no? Entonces pensé que en un momento podía rastrearse, porque partí de esa premisa, ¿no? Lo que sí había en común entre todos los estudios es que sostenían que el pensamiento Gonzalo era la guía de Sendero Luminoso y como tal, su contenido básicamente es para ponerlo en los términos de los militantes de Sendero Luminoso, es la aplicación del marxismo, leninismo, maoísmo a la realidad peruana, ¿no? Entonces, la misma CDR plantea diferentes etapas en las que el pensamiento Gonzalo determinaba acciones. Entonces, en base a ello, desarrollé una pregunta de investigación
que era básicamente seguir estos cambios en el pensamiento de Gonzalo en las últimas 2 décadas y ver cómo es que estos se convertían en acciones. Y eso de una manera muy sencilla, ¿no? Bueno, si tengo que resumir una investigación y mostrarla en una diapositiva solamente, sería como la ven acá, ¿no? Es decir, esta parte en la literatura que vi que faltaba información, esa parte he tratado de llenarla. Como ven en la parte verde, ¿no? Es decir, tenemos una línea política que cambia en el año 2000, que se define como la solución política a los problemas derivados de la guerra, y que en consecuencia se desarrollan unas acciones que son la lucha en el ámbito legal por la liberación de los presos políticos. Esa línea después vuelve a cambiar el año 2006, que se define como la que ahora es la línea política que sigue el MOADEF, es la solución política, la amnistía general, la reconciliación nacional, en la que el partido, sus militantes, sus seguidores, simpatizantes, se abogan a participar en los diferentes espacios políticos, a poder participar en ellos, y se da un énfasis en lo que es la participación electoral. Entonces, como decía, el aporte de mi investigación modesto es hasta este punto, ¿no? Solamente. Bueno, ¿cómo se desarrolla mi investigación? A ver, sobre esto también tengo que contarles un poco sobre los métodos que utilicé y las fuentes, ¿no? Yo traté de reconstruir esta historia desde una perspectiva de agencia, es decir, viendo las acciones de los individuos, tratar de reconstruirlos y ver, de seguir el camino que dejaban detrás, ¿no? Es decir, ese método se llama, en la ciencia política, el process tracing. Traté de utilizarlo como tal. Y bueno, desde otras ramas, no sé, pues desde el periodismo esto se llama como seguir el paper trail, ¿no? el trazo de los diferentes documentos, ¿no? Eso traté de hacer, bueno, como decía, tenía una pila de documentos de Sendero Luminoso que empecé a leer y a sistematizar. Como adicional a esto, lo que hice fue también tratar de contrastar la información con fuentes directas, ¿no? Entrevistando a los líderes del MOADEF, yendo también a las cárceles para conversar con los militantes de Sendero en prisión, para ver también si es que esta reconstrucción histórica que yo estaba haciendo coincidía también con la que ellos tenían desde su orilla. Bueno, y también con una palabra previa, ¿no? Toda reconstrucción histórica siempre es un proceso de selección, ¿no? de eventos, de hechos, y yo he tratado de seleccionar los que he considerado los más significativos. Y lo menciono como un límite de investigación, pero también como quizás una ventaja, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva he seleccionado ciertos eventos, ciertos hechos que yo he considerado que se ajustan a lo que es la línea política, a su desarrollo, su devenir, ¿no? Bueno, no está, ausente de discusión, y creo que ese es un punto en el que me gustaría también, bueno, lo digo como también adelantándome a la parte de los comentarios, poder conocer si es que desde su perspectiva ustedes tienen otra visión de los hechos o de eventos que pueden desarrollarse en el camino, ¿no? Bueno, lo que sigue ahora es la parte en la que describo, qué pasó en cada una de las etapas. Bueno, a veces no soy bueno contando historias, pero voy a tratar de hacerlo mejor diciendo el camino, ¿no? Bueno, ¿cómo empieza la historia? Esto sí es una parte muy documentada, que es el acuerdo de paz. ¿Cuál es el contexto? Bueno, Guzmán cae, es apresado en el año 92 por la policía. El año 93, cambia la línea política de Sendero Luminoso, ¿no? Asume su derrota y por tanto la línea política es definida esta vez, en el sentido más amplio, como de dejar la guerra y empezar el camino, de la lucha sin armas, ¿no? De aquí el pensamiento de Gonzalo, es decir, Guzmán plantea dos nuevos objetivos, ¿no? Uno es la reconstrucción del partido,
y la otra es la defensa de la memoria histórica de la guerra popular. Y yo creo que ese punto es un hito, porque de ahí en adelante los diferentes cambios en la línea política van a seguir estos preceptos, estos puntos clave planteados por Guzmán, ¿no? Bueno, Sendero Luminoso, a partir de ese momento, dentro de su historiografía, entra en su cuarta etapa, ¿no? Pasa de lucha cruenta, como le llaman, a la lucha incruenta. Y los documentos posteriores de Sendero Luminoso durante esta década, es decir, dentro del 92 al 2000, enfatizan este cambio, ¿no? Bueno, esa es una cita que puse acá como evidencia, que ese es una cita del documento que mencionaba en el 93, que ellos mencionan, ¿no? Como tarea concreta, enarbolar más aún el pensamiento, el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, luchar por un acuerdo de paz y su aplicación, definir la trascendencia de la guerra popular, el más grande movimiento social revolucionario de la historia peruana, ¿no? Bueno, en la práctica también eso está muy documentado. El acuerdo abre un diálogo, o condiciona un diálogo entre el gobierno y Sendero Luminoso a través de Vladimiro Montesinos, ¿no? Sendero Luminoso, como me gestionó la CBR y también otros autores, es utilizado como un arma de propaganda del régimen, digamos, en distintos momentos. Sin embargo, de toda esta historia, Sendero Luminoso, Guzmán y su cúpula sacan algo de provecho, que va en dos puntos, ¿no? Primero, consolidan su liderazgo. Es decir, en ese momento también hay que recordar que Sendero Luminoso mantenía una lucha con la línea Proseguir. A pesar de la ruptura, Guzmán consolida su liderazgo, lo pone, llega a predominar, y además llega a concentrar a los militantes que estaban en prisión en esas metas trazadas, ¿no? Y ahí queda la historia hasta el año 2000. Bueno, a partir de entonces la situación cambia, y por tanto también se da un cambio en el pensamiento de Gonzalo, se redefine de cierta manera, ¿no? Bueno, el contexto ahora es diferente, ¿no? El año 2000 cae el régimen fujimorista, se retorna a la democracia, se recupera la autonomía de las instituciones estatales, ¿no? Además, ya no era posible definir un acuerdo de paz, ¿no? También la línea Proseguir también ya se encontraba muy caída, y también inicia el proceso de búsqueda de memoria de la CBR. Entonces se da una oportunidad de seguir estas dos líneas que se habían trazado, ¿no? De reconstruir el partido y luchar por la memoria, ¿no? Entonces, el pensamiento de Gonzalo se especifica, como decía, de acuerdo de paz pasa a la solución política a los problemas derivados de la guerra. Y ello se concretiza en las siguientes acciones, en la lucha por la liberación de los presos políticos. Bueno, la evidencia de que trazan esa línea sea en el documento que ellos sacan en el año 2000, ¿no? Plantean un objetivo: la solución política a los problemas derivados de la guerra, y lo que es fundamental, a luchar por la libertad de los prisioneros políticos y los prisioneros de guerra, principalmente la lucha por la libertad del presidente Gonzalo y camarada Miriam. Bueno, esto es también una de las evidencias, ¿no? Y también en ese mismo documento se plantean dos cosas, ¿no? También como punto 1 la solución política, y como punto 2 también la amnistía general. También se definen otros rumbos que después de ahí en adelante iban a marcar, o iban a ser más marcados en años posteriores. Bueno, ¿y en qué tipo de acciones se reflejó esta línea política? Bueno, lo principal fue lo que ellos llaman la ofensiva legal, ¿no? Y eso es un punto muy controvertido, porque ahora se utiliza como también un argumento en contra de la CBR o de toda la ala progresista de la sociedad, ¿no? que defiende los derechos humanos y estas cuestiones, ¿no? Que, bueno, ya existían críticas a la legislación antiterrorista, es decir, estas leyes que había puesto Fujimori y esa forma de proceder con los senderistas que caían en prisión, por ejemplo, procesarlos a través de jueces sin rostro o de juicios sumarios. Ya existía también cierta jurisprudencia respecto a casos en que la Corte Interamericana se había pronunciado en contra de esta legislación, por ejemplo el caso Cantoral Benavides o Petrucci también, pero
en base a mis fuentes, en las que pude consultar para esta investigación, ahí fue cuando a pesar de que existían todas estas críticas volando en el aire, digamos, fueron los simpatizantes de Sendero Luminoso los que tomaron una cierta, ¿cómo decirlo?, ventaja de esta situación y pusieron una acción de anticonstitucionalidad para derribar esa legislación, ¿no? Y lo hicieron a través de lo que formaron como el Movimiento Popular de Control Constitucional, en la que detrás de ellos estaba esta organización que también después va a ser muy importante en los años siguientes, que es AFADEVIG, es la Asociación de Víctimas, perdón, la Asociación de Familiares de las Víctimas de lo que llaman el genocidio, ¿no? Es decir, los familiares de los senderistas. Quien retoma este caso es Manuel Fajardo, como uno de los jueces, perdón, de los abogados que pone esta demanda, ¿no? Y consiguen ciertos logros. Vamos a verlo así desde las editoriografías, desde la historia senderista, ¿no? La cual es que se toman en cuenta, que se vuelven a retomar los juicios que se habían hecho en los años anteriores, durante la década de los 90, y que en consecuencia, dadas las sentencias que se dan, empiezan a salir progresivamente los que llaman los presos políticos, ¿no? los senderistas. Se dan nuevos juicios, nuevas sentencias, entre ellas un nuevo juicio a la cúpula de Sendero Luminoso. Por eso es que en un momento, digamos, aparecen nuevamente Guzmán y Elena Parraguirre y el resto de la cúpula en la televisión, dando arengas, ¿no? Bueno, como consecuencia de todo esto, bueno, como vemos, Sendero Luminoso logró ciertos avances, ¿no? Logró derribar la legislación, logró que muchos de sus militantes salgan de prisión. Bueno, sin embargo, la cúpula siguió dentro de los penales, ¿no? Bueno, finalmente, y esto ya es llegando a la parte más contemporánea, ¿no? Con este éxito parcial de la ofensiva legal, el contexto cambia para ellos. Bueno, de los casi 2.000 presos que había en el año 2002, una década después, quedaban alrededor de 500, hoy día son mucho menos, ¿no? Ellos lo ven como un logro esta cuestión, ¿no? En ese contexto es que se da una nueva especificación del pensamiento Gonzalo, ¿no? De la solución política a la amnistía general. Se plantean nuevos objetivos, la cual es, continuar con esta reagrupación partidaria, pero sin embargo se plantean la incursión en la arena política legal, ¿no? La amnistía principal, que en la etapa anterior era un punto secundario, pasa a primer orden de importancia, ¿no? Ellos mencionan que es un derecho que se aplica para casos de guerra interna y para delitos políticos sociales, es decir, dentro de la memoria histórica que ellos tenían en la guerra, empieza a ser como una cuestión que debía darse para la reconciliación nacional, ¿no? Bueno, la evidencia de esto también, la que pude recoger, además de otros documentos, viene del propio Guzmán, ¿no? Él mismo plantea en este libro de Puño y Letra que a partir del 2006 estaban ahora en una nueva etapa, siguiendo un nuevo objetivo, uno totalmente distinto. Como noto también al pie de página, de Puño y Letra, es interesante ver la evolución de Guzmán como líder hasta este momento, ¿no? Es decir, si uno ve en los documentos escritos por Guzmán, digamos, antes del 92, uno nota un líder o alguien que se pretendía como ideólogo hasta cierto punto, que mencionaba en sus escritos a Marx, a Lenin, tomaba citas de diferentes lados. Sin embargo, Puño y Letra, no sé cuántos lo han leído, pero debe ser el libro más aburrido de la historia. Es decir, de citas a pensadores, ahora en ese libro, que es una recopilación de su defensa legal, de su proceso, termina citando que a autores especialistas en derecho penal, en derecho del enemigo, Jacobs, una chanfaina ahí, pero la mitad del libro
trata sobre eso. La otra mitad es lo mismo, solamente que escrito por puño y letra de Guzmán. Entonces, es una de las cosas más aburridas que pueden haber. Pero bueno, voy a retomar esto en lo siguiente, ¿no? Bueno, la aplicación de la nueva consigna, ¿no? Empiezan a participar en espacios políticos, reaparecen en universidades, es decir, los militantes que habían salido de prisión, ¿no? Y además sus familiares, los simpatizantes también del partido, empiezan a reaparecer en universidades, sindicatos, manifestarse públicamente. Bueno, de aquí podría mencionar ejemplos, ¿no? Como la Marcha de las Banderas que hicieron en San Marcos, como también, bueno, los eventos públicos que hicieron a raíz de la presentación del libro de Guzmán, u otros también pequeños como marchas que empezaron a hacer a través de las calles, pero creo que cada uno de estos suma a la idea principal, que es que reaparecieron de alguna manera, ¿no? También se crearon, bueno, nuevos movimientos, como por ejemplo, existen ahora varios, ¿cómo decirlo?, grupos, yo les llamaría minúsculos, ¿no?, de simpatizantes del maoísmo y del pensamiento de Gonzalo, que de alguna manera están cercanos a la línea política de la solución política de la amnistía, ¿no? Como Hijas del Pueblo, o las revistas Vórtice y Viejo Topo, o otras revistas que van más por el lado artístico, como Culturales 1 de Mayo o Ave Fénix, que son grupos, como decía, de exmilitantes, simpatizantes, familiares, que pululan, por así digamos, alrededor de esta línea política de la amnistía, ¿no? Reaparecen. Y yo diría, bueno, en mi opinión, Movadef aparece entre todos estos grupos, aparece como el que los aglutina a todos en una tarea concreta, ¿no? En una acción concreta, que es buscar la participación política ya de manera formal. Es decir, bueno, en mi opinión, también Movadef como tal tiene un carácter de frente. Son diferentes grupos los que tienen ahí una participación. La cúpula visible, evidentemente, son los abogados de Guzmán, Fajardo y Crespo, ¿no? Pero alrededor y detrás de ellos hay toda una serie de grupos que están también a favor de esta idea, ¿no? Bueno, unos más cercanos, otros más lejanos, pero digamos, es todo como un cosmos que hay alrededor, ¿no? Bueno, también un poco ya para ir cerrando mi presentación, lo que puedo decir es que la historia de cómo deviene el Movadef, cómo va evolucionando, la pude ver entre el 2009 y 2012, y es una historia muy sencilla. Bueno, compran el kit electoral, buscan después la inscripción en el ROP en el 2012, son negados, bueno, se les niega la inscripción, ¿no? Sacan sus periódicos durante esta etapa también para, digamos, como para reconocerse como seguidores de Guzmán, ¿no? Con la portada que pueden ver aquí de Amnistía General, que es su diario oficial, bueno, su medio de propaganda. Y bueno, también para ellos, y me refiero también como cara visible a Fajardo, ¿no? La aparición del Movadef es como la consecuencia de todo este proceso, ¿no? En la entrevista que tuve con él, que mencionaba, ¿no?, que Movadef proviene de todo un proceso de elaboración hecho por el doctor Guzmán desde el 93, cuando plantea las negociaciones para un posible acuerdo de paz que pusiera fin a la guerra interna, ¿no? Deviene un proceso, ¿no? Bueno, Movadef como tal, si lo juzgamos por sus acciones, ha participado en diferentes momentos en la arena electoral, por así decirlo, en elecciones, a través de sus seguidores simpatizantes, ¿no? Como el año 2010, en que participaron en elecciones regionales y municipales, ¿no?, que también hay un candidato a la alcaldía de San Juan del Lurigancho, otro también al gobierno regional y la alcaldía de Puno. En Puno me acuerdo que eran Abraham Cauna y Basil Lescano los que estaban ahí liderando. Bueno, ellos tuvieron una presencia aquí, ¿no? En las elecciones presidenciales también pusieron algunos candidatos al Congreso en la lista de Humberto Pinazo, ¿no? En la alianza con Juste, ¿no?, pusieron a candidatos al Parlamento Andino y al Congreso, ¿no?, en algunas circunscripciones muy
específicas, ¿no? En ninguna de estas condiciones, en ninguno de estos casos lograron algún tipo de victoria significativa, ¿no? Sin embargo, para ellos ya participar en una victoria, ¿no? Hasta que el año 2012 ya es cuando, digamos, explosiona, digamos, la aparición pública del MOADEF. Se dan distintos problemas a partir de entonces, pero bueno, ahora lo podemos ver como en su presente, ¿no? Como en una alianza con el FUDEP, digamos. Hasta ahí, digamos, es que lo que puede llegar en la reconstrucción histórica, la que he pretendido con una reconstrucción de todo este proceso, ¿no? Que deviene desde la captura del Guzmán en adelante hasta el momento presente, bueno, o hasta el momento en que cierra la tesis, que es el 2015. Como les digo, ¿no? Se comprueba que los cambios en la línea política, lo que he tratado de ponerlo, ¿no? Definen la trayectoria del partido, ¿no? Las metas que se plantean en el 93, empiezan a trabajar, las que después terminan proponiendo en el año 2000, la ofensiva legal, ¿no? Después en el 2006 en adelante, que es la incidencia en política, ¿no? Y lo que se puede comprobar también como conclusión es que persiste el liderazgo del Guzmán, persiste a través de la definición de las políticas que seguir, el pensamiento de Gonzalo, sigue siendo esta su materia, ¿no? De definir hacia dónde debe de ir el partido. Bueno, no quise cerrar la tesis haciendo un balance, porque, digamos, uno puede desde distintas orillas pensar en que han conseguido algunos logros u otros simplemente esto ha sido un avanzar hasta donde el Estado les ha dejado y de ahí recular o buscar otro medio por el cual seguir, ¿no? Entonces, si es que lo vemos en términos de logros o de derrotas, quizás ahí podrían darse ciertas discrepancias. Bueno, hasta ahí he podido llegar, ¿no? Sin embargo, bueno, al terminar la tesis, esto ya lo digo como quizás opinión personal, pero me quedé con la impresión de quizás un lobo que empieza a disfrazarse cada vez más de oveja, ¿no? Que de alguna manera busca poder introducirse en la política, de poder buscar otras formas aquí, ¿no? Sin embargo, no fue al final mi conclusión este tipo de forma. ¿Por qué? Porque, bueno, si tengo que terminar, lo hago con 3 ideas finales. Más que un lobo que se disfraza de oveja, veo un lobo que va perdiendo los dientes progresivamente. Es decir, a ver, Sendero Luminoso, si lo vemos en perspectiva, si comparamos nuevamente, si volvemos a estas 2 fotografías y vemos que, bueno, el momento de la guerra pasó para ellos, ¿no? Ahora buscan algo que es muy por debajo de sus expectativas iniciales, como proyecto, digamos, que en principio pensó ser restaurador del país, ¿no? Ahora buscan la memoria, la preservación del partido, es decir, en otras palabras, conservar lo que tienen, ¿no? o lo que quedó, y no plantear nada más en adelante, ¿no? Y además de las entrevistas que tuve, las incursiones, también me quedó la impresión de que que MOADEF como tal, o sea, la cara visible que ahora vemos del Sendero Luminoso, es un organismo heterogéneo, minúsculo, que la verdad, a ver, por decir un ejemplo, ¿no? A la hora en la que entrevistaba a Fajardo, en un momento le pregunté, bueno, ¿cuántos militantes crees que tienes repartidos por todo el país? Decía, bueno, entre 3.000 y 4.000, ¿no? Que en términos partidarios es, a ver, a mi impresión un poco, ¿no? Es decir, comparado con otros partidos, el APRA tiene 18 veces, 20 veces más, y aún el APRA en crisis, ¿no? O sea, y 4.000 militantes no te llenan ni una tribuna o un estadio, ¿no? O sea, el municipal tiene más hinchas que el Sendero Luminoso. Y además, mucha de la composición de su militancia, a pesar de que se ha hablado mucho de los jóvenes, de los que participan en él, la mayoría ya son ancianos. O sea, es decir, ¿cómo decirlo, no? Están más cerca de coger el bastón que de coger las armas, en muchos casos, o del geriátrico que del monte. Es decir, en términos de fuerza política, yo lo veo como un organismo, como decía, heterogéneo, quizás, no sé si estoy exagerando con la palabra minúsculo, y además con una fuerza muy limitada, ¿no?
Es un organismo que proyecta, que vale más por la sombra que proyecta que por la real dimensión que tiene, ¿no? Y por último, quizás que cierro con esta idea, ¿no? Que también, si vemos de vuelta las dos imágenes, vemos que la ideología de Sendero Luminoso termina involucionando, ¿no? Es decir, bueno, a ver, citando a De Gregori, él veía también el crecimiento de Sendero Luminoso de Guzmán como el tránsito de burócrata a profeta, ¿no? Pero acá vemos que involuciona de nuevo, ¿no? De profeta vuelve a ser nuevamente burócrata. Es decir, por lo que decía de puño y letra, ¿no? En vez de ser este gran ideólogo del marxismo, ahora vuelve a ser, bueno, un abogado más que hace un análisis legal dentro de sus escritos, ¿no? Algo mucho más limitado, mucho más, digamos, mundano, ¿no? Más allá de la imagen que él trató de proyectar hacia los demás y la imagen que él mismo tenía, ¿no? Y yo creo que también hay un elemento muy clave aquí, que esta precarización de la ideología no es una cuestión que vaya a nivel de la cúpula, sino que también se siente a nivel de la militancia. Es decir, bueno, por ejemplo, cuando uno habla con bueno, en el caso hablé con algunos de los militantes jóvenes de Sendero Luminoso y cuando escuchabas de que, a pesar de que tenían una idea muy revolucionaria, muy, digamos, por decirlo también, perdón que no esté cogiendo bien las palabras ahora, pero extrema, ¿no? De radicalidad, de buscar el cambio social de una manera armada. Bueno, su acción más revolucionaria era coger un planillón e ir a un pueblo joven a buscar que lo llenen, ¿no? Es decir, ese era el acto más revolucionario, social que estaban haciendo en ese momento. Y yo creo que bueno, no creo bueno, constatando con algunos de ellos, muchos lo resentían y salían lo que supe es que salieron del Movadef precisamente por esas razones, ¿no? Porque Movadef no era un grupo que para sus ideales reconociera como tal, ¿no? Entonces era buscar la liberación de un septuagenario que además ya no proyectaba esta imagen de gran ideólogo que ellos en un momento, o quizás en un momento lo tuvieron, ¿no? Sino una figura mucho más corta, ¿no? Mucho más pequeña y sin una imagen a la cual admirar, ¿no? Bueno, y creo que hasta ahí llega mi investigación, bueno, y muchas gracias. Gracias, Esteban. Ahora los comentarios de Tama Portugal. Ella es antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene experiencia profesional especializada en investigaciones cualitativas. Ha realizado investigaciones en áreas rurales y urbanos marginales sobre temas relacionados con violencia, política, niñez y educación en instituciones como el Instituto de Estudios Peruanos, SUR, la Comisión de Verdad y Reconciliación y la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tienes algunos minutos para comentar? Ya, gracias. Muchas gracias por la invitación, Dinic. Valoro muchísimo esta mesa, este ciclo de mesas en general, y esta en particular porque es importante hablar de Movadef, ¿no? Es importante que no sea un tabú, ¿no? Como Sendero Luminoso también parece serlo en distintos espacios, ¿no? Incluso los educativos. Es importante acercarnos desde nuestras ideas, nuestras posiciones a conocer y debatir sobre el Movadef y con Movadef también, ¿no? Y algo que lo primero que debo decir antes es que voy a hablar de lo que evoca un poco para mí Movadef, teniendo en cuenta lo que he aprendido de la tesis de Esteban. O sea, no solamente me voy a referir a su investigación, sino lo que eso me evoca, ¿no? A mí en particular, y tal vez hay algunas cosas que son un poco más, se puedan sentir más como una opinión personal, como tú lo has dicho al final, ¿no? Que son esas conclusiones que también tienen que ver más allá de los hechos que tú has encontrado en archivos, ¿no? Y conversando con los militantes. Lo primero que recordé fue cuando cayó Guzmán, ¿no?
Yo tenía, no me acuerdo, era un adolescente y lo que sentí fue que, bueno, cayó Guzmán, pero esto no se va a terminar, ¿no? Entonces, cuando Guzmán claudica con el acuerdo de paz, para mí fue realmente una sorpresa, ¿no? Y creo que no solamente para mí, de hecho acá hay gente de distintas generaciones, pero conversando con gente que fue cercana a Sendero en esas épocas, también no podían creer que ese fuera Abimael Guzmán, incluso podían pensar, o llegaron a pensar que podía ser hasta un muñeco o alguien disfrazado, ¿no? Entonces es sorpresivo, pero habría que ver cómo distintas personas desde su propio punto de vista vieron esta caída. Hay otras personas, sé, que cuando vieron caer a Guzmán, vieron caer al movimiento. Yo, la verdad, no. Yo pensé que la violencia iba a seguir con el mismo ritmo que tuvo antes, y bueno, lo que nos enseña la tesis de Esteban es cómo desde ese momento el pensamiento Gonzalo, el partido, Movadef, o sea, lo que desemboca en Movadef, va teniendo una trayectoria que se va amoldando a lo que se encuentra en la realidad, ¿no? Tiene este enfoque teórico a partir de analizar la agencia que muestra ese devenir, ¿no? Que también hace caer esa imagen tan sólida que tienen las consignas que dan, ¿no? O sea, en realidad esas consignas, en realidad se adaptan, están encontrándose con escenarios que hacen que se vayan transformando en la realidad, en movimientos, en distintas agrupaciones, en qué puede hacer que este pensamiento Gonzalo, que este poder de Guzmán se mantenga, aunque sea como una velita encendida, ¿no? Movadef es entonces el punto en el presente en el que la ideología de Sendero y el pensamiento Gonzalo ha desembocado luego de más de 25 años de la caída de Guzmán, ¿no? Movadef se presenta como un organismo diferente al partido, independiente, y dicen no estar subordinado a él. O sea, sí hay una relación, pero se dicen independientes, ¿no? Y se propone una participación política no violenta, ¿no? Y acá es interesante cómo en el relato de la tesis que acá mencionaba un poco Esteban, finalmente es Fujimori quien reorganiza el partido, ¿no? O sea, finalmente Fujimori y Montesinos le dan la oportunidad de tener ciertas ventajas para poder reunirse con otros miembros de la cúpula para poder tener una especie de cadena de transmisión hacia afuera que reagrupe lo poco que quedaba de algo organizado, ¿no? Entonces hay algo ahí que quienes son sus detractores tendrían que agradecerle al fujimorismo, ¿no? Esteban no entra al terreno de la elucubración, porque, bueno, no es posible saber si el Movadef y el partido son cínicos o son sinceros, ¿no? O sea, pero sí me parece importante que más allá de ese análisis que es bien útil de lo que ellos están diciendo discursivamente, ese terreno existe, ¿no? Y existe en todos nosotros, ¿no? Entonces escuchamos Movadef y ¿qué pasa en nuestras cabezas cuando escuchamos Movadef y nace nuevamente ese fantasma, ¿no? Y viene de pronto ese pasado hacia el presente, materializado en ese movimiento, ¿no? Y ese qué pasa, ese espacio sobre el que tal vez tenemos poco control, que no son los hechos que él relata tan claramente en la tesis, es un poco lo que tanto Sendero como el fujimorismo puede capitalizar para darle vida, ¿no? Para
mostrar esa sombra más grande que el propio movimiento que ahora dijo Esteban, ¿no? Y lo capitaliza el fujimorismo claramente, ¿no? Entonces, nos toca pues tener este tipo de espacios para reflexionar con calma, teniendo en cuenta que realmente estamos en un presente diferente, ¿no? El autor, Esteban, señala las diferencias y las coincidencias entre el partido y el Movadef, ¿no? Y como él lo ha mencionado, lo que parece es que son estrategias, ¿no? Estrategias discursivas, ¿no? Que en la realidad no tienen mucho asidero y todos creo que lo sentimos así, ¿no? Y acá algo que mientras iba leyendo, iba sintiendo, que sentí también, he sentido desde varios años, es ¿qué es el partido, no? O sea, siempre se habla como del partido como una especie de ente, de organización, ¿no? O sea, de hecho, Esteban ayuda en el recuento que hace de la literatura y todo a ir identificando que es algo que no tiene tanta solidez, ¿no? Y cómo finalmente el partido y Guzmán terminan siendo algo que no tiene límites, ¿no? O sea, están ahí, no tienen límites reconocibles, ¿no? Entonces, lo que decida Guzmán, según también sus propios intereses, va a ser el partido, ¿no? Y lo que salga a partir de eso, como el movimiento, se va a adecuar a esos intereses, por lo que más personales, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que sucede ahora para que el partido tenga algún tipo de vida? Es que el partido no es funcional públicamente, ¿no? Y aparece el Movadef como una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Y acá nuevamente pensar en lo que Movadef nos evoca, ¿no? Y Movadef evoca a Sendero, lo evoca directamente en sus gestos, en el lenguaje, incluso la expresión física que tienen sus militantes, la cultura política que manejan, la cultura ideológica, está ahí, ¿no? Entonces despierta en nosotros, sobre todo sentimientos. Palabras como, por ejemplo, como las que siguen usando como lucha incruenta, aunque se refieran a un cambio hacia la paz, digamos, a que no haya violencia, esa frase no deja de resonar como una frase amenazante, ¿no? Y bueno, lo que vemos es que esta trayectoria, desde que cae Guzmán hasta que aparece Movadef, es una trayectoria orientada a la libertad de Guzmán, ¿no? Como decía hace un momento, a un interés que parece mucho más personal que colectivo. El acuerdo de paz, el pedido de solución política y ahora el pedido de amnistía y reivindicación de la guerra, ¿no? Y ahí solución política, amnistía general, reconciliación nacional, habría que ver hay que ver qué significado tienen para ellos cada una de esas palabras, ¿no? Que en realidad podrían ser bastante complejas, ¿no? Pero en realidad lo que están planteando es una reconciliación que se basa en la impunidad, en el olvido, que no deja ningún resquicio para la autocrítica o el reconocimiento del daño, ¿no? Sino más bien hay una reivindicación de la lucha armada, ¿no? Como más bien no queremos mostrar ninguna grieta, ninguna duda acerca de lo que hemos hecho, ¿no? Planteando incluso amnistía para los militares, ¿no? Me detengo en esto de prestigiar la guerra, ¿no? Un ratito. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que para ellos esa guerra tenga que tener un prestigio tan positivo?
Bueno, es por supuesto no reconocer sus responsabilidades sobre el daño causado. Hay una posición autoritaria ahí sobre la memoria de las personas, ¿no? de los ciudadanos, digamos, sobre su subjetividad también, ¿no? Y pensando en el perfil de las víctimas, también no reconocer que las víctimas, la gran mayoría de víctimas fueron justamente aquella masa que se supone ellos defendían, ¿no? O por la que ellos luchaban, ¿no? Y entonces es como una estrategia retórica, ¿no? Es una estrategia retórica triunfalista de una derrota, ¿no? O sea, ellos van a, por lo que se muestra en la tesis, ellos van a insistir constantemente en que ese periodo sea reivindicado como una lucha revolucionaria, la lucha revolucionaria más importante de la historia, más o menos, ¿no? Y es como no querer mostrar debilidad ante ellos mismos, ¿no? Que es, bueno, bastante parecido a lo que los militares más conservadores en el discurso hegemónico también plantean, ¿no? Y también hay algo interesante que tiene que ver con esta decepción que Esteban ha planteado al final, y es que no se encuentra un programa claro, ¿no? No hay una definición clara de qué es lo que pretenden ni cómo van a llegar a algún objetivo. Y lo que se encuentra son frases bastante gruesas, ¿no? Como una nueva constitución que contemple los derechos del pueblo, libertad económica para el pueblo, tierra para quien la trabaja, respeto al derecho de los trabajadores, ¿no? Que son, claro, son frases importantes, pero no hay ningún indicio de cómo es que ellos plantean llegar a esos objetivos. Y en realidad lo más práctico y fáctico es este asunto de la amnistía general, ¿no? Ya, y acá, disculpen si me desordeno un poquito, ¿no? Pero lo importante es que están planteando participar políticamente, ¿no? Y ahí me imagino que el gran punto de debate es qué se hace respecto a eso, ¿no? Y creo que hay dos espacios ahí, ¿no? Un espacio más como de reacción, como de temor, o sea, es imposible no estar en alerta y con ganas de censurar algo que se parece tanto a algo que ha causado tanto terror, ¿no? Pero ¿qué se gana con eso, no? O sea, ¿qué es lo que se gana con una censura, no? ¿Qué se gana también con una clandestinidad, no? Yo no digo que el Estado no use todas las herramientas posibles para defenderse y eso, pero hay que ver, o sea, hay que ver qué espacio se puede tener, ¿no? O sea, porque la clandestinidad también da poder, ¿no? Es el poder del escondite, el poder de no saber quién está detrás y dónde está y qué dice y qué piensa y qué pretende, ¿no? Y están los ex senderistas o los senderistas entre nosotros, ¿no? Entonces, por ahí mencionabas, Esteban, que los senderistas no están confinados a la clandestinidad, pero
hay una heterogeneidad muy grande de la gente que ha participado de distintos modos en Sendero, ¿no? Entonces sí hay gente que está confinada a la clandestinidad, ¿no? Entonces mientras más represión haya a cualquier acto de mostrar ese pasado, va a haber menos posibilidad de que estas personas tengan algún tipo de participación distinta a algo similar a lo que es el partido, ¿no? O Movadef, y que puedan traer aprendizajes de sus vivencias, ¿no? Y que puedan mostrar también sus grietas, sus dudas, sus culpas, sus necesidades y sus posibilidades de también pedir perdón y de otorgarlo también si eso es necesario, ¿no? Sendero Luminoso fue un movimiento terrorista, pero no solo fue terrorismo, ¿no? Es mejor también observar su carácter político, ¿no? Le da corporeidad. El terrorismo termina siendo una especie de fantasma, ¿no? Verlo como, además, una institución, ver sus manifestaciones, ver cómo va cambiando dentro de un contexto real, ver sus diferencias internas, su heterogeneidad en el presente y en el pasado, deja de convertirlo en un fantasma, ¿no? Que además en las actuales condiciones, como tú lo has descrito, siendo un movimiento pequeño que en realidad tiene pocas posibilidades, es convertirlo en algo más de lo que son, ¿no? Si apelamos a ese fantasma del terrorismo, estamos exacerbando temores que pueden hacernos creer que el partido tiene más poder que el que realmente tiene, ¿no? En realidad, como tú lo has dicho al final, que no estaba tanto en la tesis misma, están sobreviviendo, ¿no? Es lo que se llega a concluir. Creo que el peligro más fuerte, no sé si tenga que ver con Movadef, sino con lo que la cultura política de Movadef está expresando, ¿no? Que es una cultura política autoritaria, ¿no? Es esta que no puede reconocer el daño, es una que no puede tener tampoco un programa que nos indique cuál es, o sea, es impositivo, ¿no? Te dice, acá queremos llegar, pero no te puede decir cuál es el camino hacia eso. Y esa cultura política radical conservadora, porque en realidad esas dos palabras pueden ir juntas fácilmente con el Movadef, se parecen muchísimo al fujimorismo y puede venir con cualquier otro traje también, ¿no? O sea, como lo fue el humanismo radical también, que tuvo tantos adeptos en su momento, ¿no? Habría que ver que y solamente sobre los jóvenes, como para cerrar nada más, bueno, en una investigación que hicimos en colegios había por ahí algunos que mostraron, poquitos, la verdad, tal vez uno nada más, ya no me acuerdo bien, por ahí, afinidad con Movadef, ¿no? Y ahí ¿qué puede estar pasando, ¿no? O sea, creo que hay que pensar en eso también, si es que se quiere comprender y si se quiere enfrentar, no sé, ¿qué vacío hay ahí que pueda hacer que este joven, que era un joven además inteligente, con mucha sensibilidad social, con muchas ganas de hacer algo respecto a lo que él consideraba injusto en distintos aspectos, pudiera en ese momento ver a Movadef como una posibilidad, ¿no? Eso creo que puedo plantear. Gracias, Tania. Abrimos con preguntas del público o de la mesa.
Gracias. Bueno, yo un comentario y una pregunta un poco, sí, un poco provocadora de repente. Tus conclusiones son interesantes, ¿no? O sea, preservación del partido de la memoria, heterogeneidad y minúsculo, precarización de ideología. Eso tú lo puedes aplicar a Patria Roja y calza casi perfectamente, ¿no? O sea, quiero decir que esas conclusiones trascienden y tal vez no sean algo que caracterice a Sendero Luminoso, ¿no? O sea, no sé si eso es digamos, lo principal. Luego, una pregunta, ¿cómo ponderas a partir de lo que, aunque no es desarrollado, cómo ponderas la importancia de Movadef, ¿no? Por ejemplo, algunos señalan que es una amenaza potencial para la democracia, otros lo ven como un grupo marginal, incómodo, que eventualmente es usado para generarnos esos viejos recuerdos del terrorismo, y otros lo consideran como un síntoma de los problemas irresueltos de la sociedad peruana, ¿no? Vamos a partir de tus observaciones, ¿cuál sería tu balance de eso? Bueno. José Vera, allá. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería hacer un par de preguntas en base a la exposición que ha hecho Esteban. Por lo que tengo entendido de la investigación que nos has presentado, no me queda muy claro todavía si dentro de la investigación llegaste a ubicar o a identificar que quizás en esta nueva etapa de Sendero Luminoso, luego de la caída de Guzmán, hubo en este tipo de movimientos que mencionas, que Movadef es quizás como que el más tangible, pero entre algunos de los movimientos, algún tipo de resurgimiento de otra persona, o es que realmente la imagen de Guzmán era irrefutable en cada uno de estos grupos? O sea, no había ningún tipo de traslape hacia otro sentido que no sea el pensamiento de Gonzalo o algún otro tipo de actor que pudiera ser clave. Eso por un lado. Y por otro lado, me llamó bastante la atención el tema de los jóvenes que mencionabas al final, sobre salirse del partido por no encontrarse dentro de él en los ideales que habían sido tan fuertes en las primeras etapas, ¿no? Y en base a eso me generaba la duda de, así como cuando se hacen investigaciones en otros partidos, ¿cuáles son las motivaciones para los grupos de jóvenes para mantenerse en un partido? En el caso de la gente joven dentro del Movadef o de los pequeños grupos de lo que podría llamarse el nuevo sendero, ¿cuáles serían los nuevos ideales o intereses que tendrían ellos si es que solo se tenía el tema de la amnistía como tema de agenda, ¿no? Sí, una más y... Bueno, hola, Esteban, me parece súper interesante tu trabajo y voy a ser quizá un poco desordenada, algunas preguntas puntuales, ¿no? Primero me interesa saber, conversaste, dices con Fajardo, si no me equivoco. Me gustaría saber en realidad con cuántos líderes dentro del Movadef conversaste y si tuviste la oportunidad de conversar con algunos jóvenes, digamos, militantes, ¿no? Esta es una pregunta, porque justo ahí va lo que aludió también al final, ¿no? Este interés de los jóvenes por militar en el Movadef, en realidad, ¿qué los motiva? ¿No? Porque creo que allí quizá también hay una responsabilidad de parte de los partidos políticos, ¿no? Que nos llegan a presentar propuestas que puedan atraer a estos jóvenes que están inconformes con problemas sociales, ¿no? Entonces, si no es Movadef, puede ser cualquier otro, muy similar a Movadef, en realidad, ¿no? Es un poco aglutinar estos radicalismos, ¿no? Entonces, eso me pareció súper importante y qué bueno que también lo mencionó. Lo otro es que tú mencionas en tu trabajo que muchos de los trabajos se han centrado en mirar un poco hacia atrás, ¿no? Es el surgimiento de Sendero y hay varios trabajos que se han realizado. Y es verdad, pero en donde pues se habla de un partido sumamente endurecido, ¿no? Y citas a De Gregori, ¿no? Cuando habla de Sendero como una estrella enana. Y ahí me parece interesante quizá lo que siento y estoy viendo poco a poco que quizás se les ha pasado es quizá volver a mirar hacia atrás
pero quizá también poniendo otras preguntas en el tapete, ¿no? O sea, ¿qué tan ideologizados estaban en realidad estos jóvenes militantes de los 80, ¿no? Y esto me pone a pensar mucho en el libro que tú también citas, que es el de Lurgio Gavilán, que él habla que en algún momento cuando se reunían entre los pioneritos o los jóvenes militantes se repetían consignas, y él dice, sin haber leído nada, simplemente repetíamos consignas como un refrán caído al vacío, sin contexto político, sin saber en realidad qué significaban, ¿no? Entonces ahí entra a tallar el tema de, en realidad, la ideología, qué papel juega en realidad tan importante en los militantes de abajo, ¿no? No estoy hablando de la cúpula, porque la cúpula es muy distinto, ¿no? Y otro tema que me parece simpático es el tema del lenguaje de la guerra, ¿no? Y estos eufemismos que hay en el Movadef, cuando habla de los problemas derivados de la guerra, y esto de problemas, cuando escucho a los militares hablar de excesos y errores, entonces se alude directamente a responsabilidades, en realidad, de matanza de personas, de civiles y de comunidades enteras, ¿no? Por parte de ambos lados, ¿no? Entonces, en realidad sí, pues también Tamia lo dijo, ¿no? Hay muchísimas similitudes en el discurso, ¿no? Entonces, creo que por ahí tengo algo más, pero lo dejo para más adelante. Ya, 2 preguntas más, nada más, la parte de atrás, y luego Gerardo, y ahí cerramos una primera rueda de preguntas. La de atrás, de que está con Carlos. Ya, entonces esta última pregunta, y ahí queda para la siguiente. Son 2 cosas de realidad. El primero es una pequeña precisión. Quizás estudiar en San Marcos te permite tener una visión un poco más cercana al Movadef, y nosotros hemos podido, y bueno, he podido ver a través de la presentación que se dice que ellos todavía no logran ser visibles y tener una participación política tal cual, ¿no? Como si ellos fueran un partido inscrito. Pero de que tienen participación política, la tienen, o sea, ya sea apoyando o algo parecido. Ahorita San Marcos, por ejemplo, está pasando por un proceso electoral de la Federación Universitaria, y ellos ya no tienen ningún problema en mostrarse tal cual como lista, o sea, sí están teniendo participación política dentro de la universidad. Lo curioso es que dentro de San Marcos la dinámica que se mueve es que a ellos hay que, combatirlos, por decirlo así, políticamente, es decir, cederles el paso, y que ellos participen dentro de los debates que es el espacio más interesante, ¿no? Donde ellos muestran y exponen lo que plantean, que sí en bien es parte de su pensamiento, pero que jamás, como algo que comentaba en la presentación también, creo, no llegan a nada concreto. Es decir, no llegan a una propuesta tal cual. Entonces, a cómo viabilizar eso tan ideológico que ellos tienen. Por eso es que nosotros en los debates lo mostramos como algo utópico. En realidad ellos planean un montón de cosas que al final no saben cómo llevarlas en concreto. Entonces, eso como parte de un comentario, ¿no? Que quizá el hecho de permitirles que tengan participación política permite también mostrar a las generaciones, sobre todo los más jóvenes, en este caso, por ejemplo, las bases ingresantes, que puedan ver quiénes son y qué es lo que realmente proponen y qué tan concreto es que de repente ellos sean sus representantes. Eso por un lado. Y quizás sí tenía una pregunta para las 2 personas, para Esteban, tanto para Esteban como para Tania, si es que ellos creen que es viable eso, que es viable que tengan participación política a nivel nacional y tal cual como ellos son, o sea, como Movadef tal cual. Eso nada más. Ya, bueno, gracias por sus preguntas y también por el comentario también. Bueno, a ver, tengo que confesar una cuestión previa, que, bueno, terminé esta tesis en 2015, después de, bueno, largo tiempo investigando esto, y de ahí en adelante dije no más, y no volví a ver el tema del Movadef ni acercarme con las fuentes. Así que hay muchas cosas que de ahí en adelante yo no he podido seguir investigando, y bueno, también me moví a otros temas, entonces los dejé un poco en el aire, ¿no? Bueno, sin embargo, de las impresiones del trabajo de investigación puedo decir un par de cosas acerca de las preguntas. Y voy a empezar por el tema de los jóvenes. Y, a ver, primero quiero hacer una especie
de Cherry a la tesis que está haciendo ahora Rodrigo Muente. Justo, bueno, creo que está en el público, pero justo él está investigando estas condiciones por las cuales los jóvenes terminan militando en el Movadef o militando en algún tipo de partido similar, ¿no? Y la verdad es que entre las impresiones que él está, bueno, entre las evidencias que él está recogiendo y las impresiones que yo tuve también de haber conversado con algunos jóvenes durante este tiempo, es que tuve muchas similitudes y concordancias. Desde fuera puede pensarse que uno llega a estos partidos, estos movimientos por una convicción ideológica fuerte, ¿no? que está dura y directa en la cabeza de la persona, ¿no? Pero en verdad la militancia tiene que ver más con cuestiones mucho más prácticas, ¿no? La cercanía de estar en un mismo ambiente, de estar en un mismo salón de clases con alguien que es cercano al movimiento, o por ejemplo también tener un pariente que tiene algún tipo de relación. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que por ahí en el 2012 se empezaron a salir muchos reportajes a los jóvenes del Movadef. Ya, durante ese tiempo uno podía ver quizás dos caras visibles, que en verdad eran dos hermanos, que eran, si no me equivoco, uno se llamaba Piero y otro Bangol. Ellos dos tenían otro hermano que se llamaba Olfer también, que es un muralista conocido, digamos. Y, digamos, ellos también, su papá había sido un artista vinculado a Sendero Luminoso, ¿no? Uno de los artistas populares, como se le llama, ¿no? La afiliación de ellos llegaba a partir de vínculos familiares, que después se transforman en vínculos ideológicos, que después se refuerzan. Pero a lo que voy es que muchos de los vínculos que pude ver en el Movadef venían de cosas muy cercanas, ¿no? De una chica que su novio era sicuri, que tenía, no sé, también algún tipo de contacto con algún chico de Movadef, o lo contrario, también un chico que su novia también estaba cercano, ¿no? La verdad, el punto de los jóvenes lo pude investigar hasta ese punto, ¿no? Hasta ver que los vínculos de cada uno de ellos no, y ahí también quizás respondo otra pregunta, ¿no? No venían por una cuestión de falta de memoria o por, digamos, porque los problemas del Perú seguían siendo tan agudos como lo fueron en los 80, sino por una cuestión de cercanía, lazos, vínculos, ambiente, que venían por ese lado, ¿no? Entonces, con respecto también a la pregunta de Rosa, si es que es necesario mirar hacia atrás para ver también el tema de la ideologización, de la ideologización. Y ahí que creo que el cherry va para Dinic, porque creo que la investigación que él desarrolla, en la que ve también las motivaciones de los jóvenes senderistas, muestra de que las motivaciones eran muy heterogéneas también, que también tenías un núcleo duro que había sido formado en los 80 en las escuelas militares, bueno, o posteriormente, que ahí llegó otra camada con vínculos mucho más precarios, mucho más laxos, que no estaban ahí, ¿no? Yo creo que sí, si vemos hacia atrás y que vamos más allá de las bonitas metáforas que decía de Gregori, ¿no? Podemos encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, esta metáfora que él usaba para definir la cohesión de Sendero Luminoso, como la estrella enana que se apelmaza, ¿no? Suena muy bonito para definir una cohesión, pero creo que en términos reales, digamos, escarbando se puede encontrar que no era como tal, o que era una cuestión mucho más difuminada. Entonces, yo creo que ahí queda una línea para la investigación muy interesante, de ver hasta qué punto esa imagen que proyectaba Sendero Luminoso era real, ¿no? Y, digamos, yo creo que en ese momento, en los 80, era difícil hacerlo, ¿no? Por el tema de la clandestinidad del partido, por digamos, el hermetismo que tenían. Pero hoy, en cambio, con la apertura de los militantes, creo que es más factible ver las cosas hacia atrás y ver hasta qué punto se cumplían, ¿no? Bueno, siguiendo con los jóvenes y también pasando para el tema digamos, de la memoria. Sí, bueno, no se puede negar que los militantes
existen y que están haciendo política hoy en día. En San Marcos se puede ver, así como en Bellas Artes o como en el CONARE, ¿no? O como en otros espacios también, ¿no? Más artísticos o más populares. Están ahí, o sea, y están haciendo política, y es interesante que estén haciendo política porque la hacen en sus propios términos, quizás muy ideologizados, muy estrictos, con un horizonte súper limitado, ¿no? En algunos casos, lo interesante es que están ahí, y que se los puede investigar y haciendo política. Y con ello yo quiero pasar a la siguiente, ¿no? Bueno, si están haciendo política, ¿deberíamos legalizarlos o no? ¿Deberíamos permitirles la participación o deberíamos más bien cerrarlos? Bueno, desde el punto de vista teórico, a ver, vamos a ponerlo así, ¿no? Cada vez que se legaliza algún partido, un movimiento o grupo que en un momento hizo la guerra, ¿no? Digamos, cuando lo legalizas, abres en ellos una nueva perspectiva y esos grupos dejan las armas y empiezan a, digamos, a dejar ese camino de guerra y violencia a pasar por un camino más, un camino legal, ¿no? Es decir, de alguna manera se apaciguan los partidos así, ¿no? Y consiguen otras cosas como nuevos liderazgos, nuevas formas de ver el mundo, y de alguna manera también les hace ver su real dimensión, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora con la legalización de los FARC en Colombia, se puede ver, bueno, la real dimensión del apoyo popular que tienen en Colombia, ¿no? Que es muy restringido. Es decir, si ellos mismos pensaban de que estaban siendo representantes de algún tipo de nación en Colombia, ahora se dan cuenta que eso es, que traducido en votos, eso es muy limitado, ¿no? Creo que legalizar el MOADEF le haría ver que tiene también un espacio y también un apoyo muy pequeño, ¿no? Ya han notado un poco de eso en las elecciones que han tenido, ¿no? Viendo a los candidatos que pusieron en el Parlamento andino o el Congreso, no puede ver que sus votaciones fueron minúsculas, ¿no? Pero ahí yo tengo una cuestión que es una opinión personal, es que creo que el gran problema del MOADEF a ese nivel político, a ese nivel grande, es que aún no han hecho algo que han hecho todos los otros grupos, que es pedir perdón por la guerra, que realmente tener algún tipo de vocación sincera por, digamos, por participar en democracia, ¿no? Hasta, digamos, esta opinión mía se refleja en esta también cuestión, esta duda que tenía de cómo ver el MOADEF como algo que en verdad, como un lobo que se disfraza, como un lobo que también pierde los dientes, o como algo que en verdad busca la reinvención de sí mismo y transformarse en algo distinto. Eso no es claro en ellos. No hay una directiva hasta ahora que haya podido haber algún tipo de manifestación que diga perdón por la guerra, miremos hacia adelante, vamos a hacer las cosas distinto. No, todos siguen dentro de las elucubraciones que tienen, las cuestiones ideológicas, los giros que ven, que por ejemplo es muy recurrente cuando hablan con ellos, que es de esta idea de, bueno, que si la guerra podría generarse nuevamente o no. Ellos dicen, no, pero las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas todavía no se dan. Entonces, todo queda en el círculo de su ideología, ¿no? Bueno, visto así, yo creo que aún falta un camino por recorrer, primero entre de ellos mismos y también de la sociedad peruana para poder aceptarlo, ¿no? Bueno, acá quedaban dos preguntas que estaban allí, ¿no? Bueno, y lo que acabo de decir también un poco responde a la pregunta que había, ¿no? Si es que tiene un fin político real o es una cuestión, o cuál es el fin que tienen, ¿no? Bueno, hasta donde pude ver, digamos, con las limitaciones del caso, ¿no? Yo vi que los únicos objetivos que persiguen a corto o mediano plazo son la amnistía general y la solución política. O sea, sería interesante ver si es que tienen algún tipo de fin ulterior, ¿no? O de reivindicar, no sé, de algún tipo de posición dentro de luchas sociales del país, algún tipo de plan económico. Pero no, todos son palabras, digamos, vacías, ¿no? Y creo que también va con el comentario que me hicieron allá atrás de también, salvo de eso, salvo de lo de amnistía, lo que vi en ellos es más bien utopía y nada más, ¿no? Ningún tipo de cuestión concreta, ¿no?
Bueno, para finalizar también, hay una cuestión de, bueno, si es que hay algún resurgimiento de alguna otra persona. La verdad no, el liderazgo de Guzmán aún no ha sido contestado firmemente. Es más, o sea, sé que han habido algún tipo de divergencias, críticas, pero estas han sido como tomadas al costado y se han abierto de ahí, y los que se han abierto no han retomado ningún tipo de postura, digamos, intermedia o tratar de mover la organización hacia su lado. Hasta donde pude ver, no había nada más allí, ¿no? Y sí, bueno, ahí voy con las preguntas. ¿Alberto, quieres agregar también? Creo que había una que bien dirigida. Ah, sí. Ella preguntaba si es viable que tengan participación política y la hizo a los dos, ¿no? Y yo creo que ahí hay que ver viable y deseable, ¿no? Son dos cosas diferentes. Viable es difícil de saber, es muy difícil que sea viable, ¿no? O sea, por las últimas reacciones que ha habido a cualquier, no sé, apertura, digamos, hasta simplemente recordar. Hay una represión muy fuerte y una censura, ¿no? Radical y violenta de parte de grupos como el fujimorismo, ¿no? Y cierto sector de los militares, ¿no? Entonces, viable, no sé. De verdad, es bien difícil responder esa pregunta porque solamente es como imaginarse escenarios que de verdad en nuestro país son bien difíciles de prever, ¿no? Y deseable, también se me hace difícil responder. No, o sea, lo que ella dice me parece, o sea, es cierto, va también por la tesis, por no encontrar un programa político que tenga solidez, por no encontrar justamente, o sea, los jóvenes algo con base para lo que su ansiedad, digamos, por cambiar las cosas pueda resultar, sería deseable, ¿no? O sea, sería importante que eso se note, ¿no? Que eso sea debatible, que eso sea rechazable, que eso sea, y que solamente quede como el cascarón autoritario de vamos a cambiar las cosas, pero por ahora vamos a ver cómo será, una cosa así, ¿no? Pero al mismo tiempo, justo por este tema de la cultura política que decía hace un rato, también a mí por lo menos me da cierta duda, ¿no? O sea, no sé, la verdad me cuesta responder. No, disculpen que no tenga una respuesta tan cerrada, ¿no? Creo que, no sé, ahí se mezclarán también mis propios temores, mis propias memorias y todo, ¿no? No tengo una respuesta cerrada. Listo, vamos a retomar una pregunta que había quedado suelta y después pasamos por las nuevas preguntas. Gerardo. Hola Esteban, felicitaciones por tu trabajo. Yo voy a decir una impresión, ¿no? Dentro de las preguntas y los comentarios, tengo la impresión como que se sigue viendo a Sendero y a Almogávar como extraterrestres, ¿no? Entonces, como el cuco, ¿no? En todo caso, te iba a hacer esa pregunta, pero tú de alguna manera ya la has respondido, ¿no? ¿Tú ves realmente, o sea, qué podríamos hablar de cuco, ¿no? Que tengamos un grupo de gente que se está camuflando en un discurso de solución política o de amnistía, pero que en el fondo lo que quieren es retomar las armas. Tú que te has entrevistado con estas personas, ¿tú has visto ese ánimo realmente de querer, bueno, primero escarcelamos y de ahí retomamos? Porque eso creo que es muy importante, ¿no? Más allá del discurso, si es que realmente hay eso, ¿no? A mí me da la impresión que no. Entonces, y también me da la impresión que tienen algunos problemas, ¿no? Un problema con un discurso. Me imagino que debe ser muy difícil poder anclar un discurso tan radical del pasado
que a algunos les sigue seduciendo, o sea, de alguna manera la gente que está en el Movadef tiene consideración, ¿no?, hacia este discurso, hacia los hechos del pasado, pero, y por otro lado, cómo hacer, o sea, creo que el Movadef se quedaría absolutamente solo si es que de un momento a otro dicen, no tengo nada que ver con eso, aunque un poema de Elena Iparraguirre lo dice explícitamente, ¿no? Mis hechos aquellos ya no me pertenecen, los nuevos dependen de mis manos, que es algo bastante, y en Sendero se pueden citar poemas, porque todo tiene una línea, ¿no? O sea, la línea se va a expresar en un poema, ¿no? Entonces, sí se pueden estudiar inclusive lo que quieren decir. Hay una cuestión bien interesante, ¿no?, que tú señalas de gente que está en el Movadef y se ha salido. Entonces tú dices, bueno, se salió porque se sintieron decepcionados, ¿no? Y eso puede tener varias lecturas, todo lo podemos ver de maneras diversas, pero de pronto a mí se me ocurre que eso puede abonar a pensar lo que tú estás señalando, un lobo que no es tan lobo, ¿no? En algún momento he conversado con algunas personas que han estado en el Movadef, ¿no?, y se quejaban de los jóvenes impetuosos, ¿no?, de jóvenes pues muy radicales, radicaloides, ¿no?, que quieren, o sea, que no entienden los nuevos tiempos. O sea, imagínense, ¿no?, gente del Movadef más o menos cuajada, o sea, que ha venido de dejar las armas a quejarse de los jóvenes que no entienden. Tal vez estos jóvenes añoran un pasado de violencia y ven pues al Movadef demasiado así, apaciguado, burocrático, lentón, que solamente libertad, pero ellos buscan más cosas, un poco más de acción. O sea, el tema con la subjetividad es un tema bien complejo, ¿no? Y eso, ¿no?, es algunas inquietudes. Katia, por favor, acá al profesor Willy Ochoa. Sí. Bien, gracias. Bueno, Guzmán tiene la peculiaridad de haber sido, si no lo es todavía, un ideólogo que agrega su nombre a el panteón del marxismo, leninismo, etcétera, etcétera. Eso es algo absolutamente singular, y es singular en el Perú. Podemos ver todas las constelaciones de partidos políticos de la izquierda, y en todos ellos, en unos más que otros, han habido líderes importantes. Pero nadie se ha planteado, ha pretendido ser un ideólogo, y menos aún que su pensamiento fuese el punto de partida para la revolución mundial, como Guzmán pretendió serlo. Y aún sus más cercanos colaboradores no se han distinguido por haber hecho planteamientos que pudieran tener algo así como un nombre propio. No, Guzmán era todo. De modo que no me extraña que, haya pasado lo que ocurrió. Cae Guzmán y ya no hay nadie más quien piense. Pero eso también me lleva a lo siguiente: ¿qué tipo de formación podía tener la militancia a partir de ese punto de partida tan absorbente? Entonces, y no para ahora, sino para los años 80. Ahora, cae Guzmán y yo no entiendo bien esto de las diferencias de épocas, de líneas, hasta el año tal otro. El asunto es que cae el líder y la tarea es liberarlo. Es decir, todo se refugia o todo se resuelve en el pasado, y en un pasado que está centrado en el líder. ¿Qué le puede decir eso a los jóvenes? La verdad es que siento que es una cuestión sumamente precaria. Y el tiempo pasa, entonces ahí hay lo siguiente: ya hay varias generaciones.
Entonces, un estudio que tome en cuenta el aspecto generacional me parece sumamente importante. Ahora, quedo un poco desconcertado con respecto a algunas experiencias, de un lado con profesores de una universidad, que no es San Marcos, y de otro lado con estudiantes de San Marcos. Ambas experiencias muy recientes, sobre todo con los estudiantes. Y es de encontrarme con gente, en el caso de los profesores, aglutinada alrededor de trabajo, de cursos de formación, con una organización increíble, desde el punto de vista logístico, por ejemplo, materiales de lectura, infraestructura, horarios, pagos a los profesores, etcétera, etcétera. Y con una variedad increíble de las profesiones de las cuales venían, de un lado, y del otro, con la diversidad de modos de pensar, y encontrarme con gente que no asimilaba absolutamente nada, sino lo que hacía era repetir determinadas consignas, mientras que otra gente era absolutamente distinta. Y con el caso de los estudiantes de San Marcos, hace unas semanas, encuentro dos cosas. Me retrotrajo a los años 70 y algo de los 80, de ver que algo así como que esperaban, bueno, era mayo, las 200 velitas del viejo Marx, que esperaban que fuese algo así como una charla para una escuela de cuadros, y no una discusión en una facultad de ciencias sociales. Pero al mismo tiempo, uno tenía grupos organizados que realizaban un conjunto de actividades, tenían una compleja página web en Internet y sacaban publicaciones en las cuales ellos escribían. Y no una, sino dos revistas, una de filosofía y otra de ciencias sociales. Con un marxismo muy de consigna, pero que implicaba un nivel de lectura y trabajo y alguna discusión más sofisticada que, bueno, no sé si tengan alguna vinculación con Movadef o no, pero si uno va a lo que es la cuestión ideológica, ahí había una ebullición ideológica y una búsqueda, como digo, me recordaba décadas pasadas, en la ausencia de organizaciones políticas que aparentemente estén desarrollando eso, que me llamaba la atención. Entonces no sé cómo cuaja todo esto, porque estamos hablando de los mismos círculos, los mismos ambientes, ¿no? Una última pregunta, acá por favor. Gracias. Sí, buenas noches. Yo tengo un par de entre comentarios y consultas. Disculpa si es un tema de atención, la duda. Desde el título de la presentación se habla de Movadef y la reaparición de Sendero Luminoso. Y me surge una duda, no sé si la has visto en la tesis, es de si Movadef es el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, ¿es una continuación o es un frente? Porque está el otro tema de que hay militantes del partido o ex militantes, en el supuesto que efectivamente Sendero Luminoso ya no exista como partido, que rechazan la existencia del Movadef, su participación. Cuando mencionabas el tema del ROP, inclusive el error de plantear como objetivos similares a los que planteaba Sendero Luminoso, que rechazan inclusive que el FUDEP lo consideran como un error nuevo, con otro nombre. Entonces, si es la continuación de Sendero Luminoso como partido, o si sencillamente es la reagrupación de ex militantes en un movimiento con miras a formarse como un partido nuevo, ya sea con el mismo nombre o finalmente con un objetivo similar, o si efectivamente tú consideras que es el Partido Comunista
digamos, en un nuevo momento, ¿no? Porque cuando se conversa a veces con miembros del MOADEF, ellos consideran que están en una estancia de balance de la guerra, ¿no? Pero que inclusive se excusan un poco. Digo excusa porque cuando se les increpa a veces que cuál es el balance que ellos quieren hacer, si el objetivo es la reconciliación, imputan que es una responsabilidad de Abimael, ¿no? Que es más o menos como se viene comentando, que al ser el ideólogo es quien debe hacer el balance y no los militantes que están fuera de prisión, o con mayor razón los que conformarían ahora MOADEF. Gracias. Esteban, ya para cerrar. Gracias. Sí, a ver, ya para cerrar, empiezo con esa última, porque en verdad es una cuestión muy crítica. Si es que esto es la continuación del partido, como dices, como es Sendero Luminoso, es aún Sendero Luminoso, o es una reagrupación nueva de militantes que sigue ahí. A ver, yo lo vi por este lado. A ver, partiendo de esta premisa de que Sendero como tal, el nombre Sendero, bueno, parte de, digamos, la vinculación que le hicieron en los 90 con la revista, bueno, con la escisión de bandera roja, bueno, ahí es como el mote que tiene Sendero, ¿no? Que viene por eso, ¿no? Sin embargo, a ver, si es continuación o reagrupación, a ver, lo voy a decir a través de lo que me dijo Fajardo cuando lo entrevisté también. Y pregunté, bueno, ustedes siguen el pensamiento Gonzalo. Sendero Luminoso seguía el pensamiento Gonzalo. Ustedes también lo hacen. ¿Por qué no puede decirse que ustedes sean lo mismo, no? Y me decía, bueno, tenemos un padre, que es el pensamiento Gonzalo, pero somos hijos de diferentes tiempos. Es decir, Sendero Luminoso obedeció a cierta coyuntura política, a cierto momento. Nosotros somos hijos de otro tiempo. Sin embargo, somos hijos del mismo padre. Entonces, a partir de eso, que parece una cuestión retórica, yo asumí que, bueno, MOADEF está vinculado a Sendero Luminoso en el sentido que siguen las directivas de Guzmán. Entonces, podemos discutir si es que es correcto o no denominarlos como Sendero Luminoso, o si más bien deberíamos tratarlo como una cuestión nueva, pero a mi entender, digamos, es la reorganización de Sendero Luminoso en un objetivo nuevo, ¿no? Bueno, tienes ahí otros líderes que están como correas de transmisión entre Guzmán y el resto de la militancia, tienes otros objetivos, pero digamos la estructura como tal, es decir, el seguir a Guzmán en los preceptos, yo creo que se mantiene, ¿no? Y sobre el balance de la guerra, también yo creo que es un punto que llegué a explorar, pero ahí también tuve limitaciones, ¿no? Porque el discurso oficial es que ellos te dicen con respecto a la guerra es, bueno, sí, nosotros no podemos pronunciarnos como militantes sobre el tema, porque quien tiene que hacer una autocrítica es Guzmán, ¿no? Y hasta que no se haga la autocrítica no podemos tomar una posición aparte de la que ya tenemos sobre este tema, ¿no? De que fue una guerra y que hay que defender esa memoria histórica como tal, ¿no? Entonces, como limitación te digo, he seguido hasta ese punto y en ese punto me he quedado, ¿no? Es decir, el balance de la guerra está ahí con ellos, ¿no? Bueno, espero que resuelva tus preguntas allí, ¿no? Y también una pregunta muy interesante fue lo del tema generacional, ¿no? Que también es algo muy, ¿cómo decir?, muy presente dentro del MOADEF, de la gente que tú puedes ver, porque hay una brecha generacional muy amplia a mi parecer, ¿no? Es decir, tienes ex militantes que superan los 30, 40 años y tienes estos jóvenes que recién se unen allí. Hay una brecha generacional que está presente y que se manifiesta de diferentes maneras y que una de esas manifestaciones es la desilusión que los jóvenes tienen con respecto, o que llegan a tener en algún momento respecto al movimiento y al partido, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, la forma en la que se interactuaba en un partido en los años 80, en la que, digamos, la vieja guardia de Sendero está acostumbrada, era mucho más vertical, llevaban otros espacios como los grupos de estudio, ¿no? Como los grupos también de análisis del marxismo. En cambio ahora se manifiesta a través de otras formas, ¿no? Como una discusión por Facebook, una discusión de otra manera,
Ya no existen los grupos de estudios como tal, en el sentido en el que se hacían antes, porque ahora la gente saca fotocopias, entonces ya no hay la necesidad de realmente compartir el conocimiento como forma, digamos, también de crear un tipo de comunidad. Y yo creo que esto también los lleva a sentir una desafección, porque, digamos, los objetivos del Movadef y los objetivos que plantea Guzmán son muy, muy acotados. Es decir, el líder es el que ha puesto el tema, como lo mencionaba, desde el 92, la idea es liberarlo, sacarlo de la prisión, liberar a Guzmán. Se plantean en las distintas etapas distintas estrategias, quizás esa debió ser mi precisión de cómo hacerlo, ¿no? Primero con un acuerdo de paz, después con una negociación, por la vía legal y después, digamos, en la arena política. Sin embargo, los objetivos del modelo son muy cortos, ¿no? Para estas pretensiones, estas ansias que muchos jóvenes tienen de ir más allá, ¿no? Es decir, los jóvenes radicales en el Perú, bueno, en todo el mundo siempre van a haber con ideas de llevar la revolución, por ejemplo, o de tomar las armas. En todos los países existen siempre, ¿no? Sin embargo, cuando ellos buscan buscan las opciones para desarrollar estas ideas, digamos, y en momentos en los que muchos de ellos pensaban en Movadef, vieron que los objetivos de Movadef no iban por ahí, que iban simplemente por la liberación de esos viejitos que están en la cárcel y ahí quedaban, ¿no? Entonces la desafección de muchos de ellos ha llegado por ahí, que salieron en búsqueda de acción y no la encontraron. Esto, digamos, también hablo desde lo que pude ver, también es un punto en el que estoy generalizando los testimonios que yo recibí en un cierto punto, ¿no? Pero creo que hay algo también con respecto a los jóvenes y a los viejos y al Movadef en sí y en general, ¿no? Que como he definido, a partir de mis expresiones, es un partido muy pequeño, acotado, limitado, que proyecta más una sombra que lo que en verdad es, ¿no? Pero hay una razón por la cual también proyecta esta sombra y por la cual tiene tanta importancia, ¿no? Es porque, digamos, el ambiente político en el Perú, digamos, está tan precarizado. Bueno, voy a tocar el lugar común, ¿no? La ausencia de partidos o la ausencia de un buen sistema de partidos es la que ha llevado a que organizaciones pequeñas y minúsculas cobren tanta relevancia. Entonces, la lucha política en esos términos con estas organizaciones parece más grande de lo que es en muchos sentidos, ¿no? Entonces, tenemos, para cerrar la idea, ¿no? Tenemos jóvenes que buscan la radicalidad, ¿no? Tenemos viejos que también persiguen sus propios objetivos de reconstruir un partido que una vez fue, digamos, importante, ¿no? Digamos que es un grupo minúsculo, pero sin embargo es un grupo minúsculo entre otros grupos minúsculos, ¿no? Proyectan una sombra grande, ¿no? Y entre todas estas constelaciones ellos resaltan, bueno, más que nada por cómo se los ve desde afuera, ¿no? Como el cuco, como el gran problema que está atravesando el país, cuando en verdad no lo son, ¿no? Como decía, y para ya cerrar, proyectan una sombra más grande de la que en verdad tienen. Bueno. Listo, agradecemos a Esteban, a Tamia, a los asistentes y bueno, nos estaremos viendo en una siguiente mesa en el mes de junio. Muchas gracias.